Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, lo vuelvo a repetir y lo haré todas las veces que sean necesarios. Ya estamos viviendo en el tiempo del fin. E incluso muchos de nosotros, los cristianos que confiamos en el Señor, nos seguimos lamentando por uno y por miles de cosas. E incluso llegamos a olvidarnos de que Dios es el Todopoderoso y que si hay algo que fue removido de nuestra vida, sus razones Dios tendrá. Pero muchas veces no podemos entenderlo. Pero hoy vamos a permitir que Dios aumente nuestra fe, que Dios aumente nuestra confianza en Él. Vamos a permitir que Dios nos hable por medio de su palabra, la Biblia, sobre estas cosas que suceden y que han sucedido antes. En Primera de Samuel, el capítulo 16, el versículo 1 nos dice así: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, aquí podemos ver primero que Dios tiene el control de todas las cosas. Samuel era un profeta del Señor, un profeta fiel al Señor. Samuel era el profeta que ungió al primer rey de Israel, llamado Saúl. A Dios no le agradó mucho que el pueblo de Israel pidiera un rey, porque Dios era el que los gobernaba a ellos desde el cielo. Por medio de sus jueces, los sacerdotes, los profetas, Dios los gobernaba. Pero ellos al echar un vistazo a su alrededor y mirar a las otras naciones, cómo salen a la guerra, que sus reyes van delante de ellos dijeron: eso es bueno, nosotros queremos un rey a quien podamos ver también. Y pidieron al Señor un rey. No le agradó tanto al Señor, pero les dio un rey y puso a Saúl por rey. Al principio Saúl andaba humilde delante del Señor, pero al darse cuenta de que era un rey sobre la tierra, endureció su corazón y hacía lo que él quería y no lo que Dios le mandaba. Y con un rey así, no solo estaba en peligro la vida de él mismo como rey, sino de todo Israel, el pueblo de Dios. Entonces, como Dios le decía, hace una cosa y él hacía otra cosa, entonces Dios lo desechó. Dios le dijo: así como yo te ordeno a ti que hagas tal cosa y no lo haces, entonces yo te desecho a ti también. Como tú desechas mis mandamientos, yo te desecho a ti. Tú ya no eres rey para mí en Israel. Entonces Samuel el profeta lloraba y decía: Señor, no te agradó tanto que hubiera rey en Israel, pero nos diste a este rey y ahora lo has quitado, y el pueblo se ha quedado sin rey otra vez. Entonces Samuel se lamentaba, porque Dios había rechazado al rey de Israel. Pero Dios le dice: ¿por qué estás llorando? Tú no conoces mis planes, pero hoy te los hago conocer. Levántate y anda a la casa de Isaí, que vive en Belén. Ahí yo he provisto a uno que será rey sobre Israel. Ese era David, un hombre que tenía un corazón parecido al del Señor. Le obedecía en todo lo que el Señor le mandaba. Pecó un par de veces, pero se humilló delante del Señor y anduvo delante del Señor todos los días en obediencia y fidelidad. Entonces Samuel estaba llorando al rey a quien Dios había desechado, pero no podía entender que Dios tenía preparado a alguien mejor para el pueblo de Israel, porque Dios dice: me he provisto de un rey para mí. Entonces Dios desechó a Saúl porque Saúl no le obedecía y trajo a alguien que sí era mejor que este rey, porque obedecía a Dios en todo y era un buen ejemplo para el pueblo de Dios. Samuel no lo podía entender, pero luego, después de ungir al hijo de Isaí, que era David, se murió, descansó en paz y feliz, porque Dios había puesto a otro rey y mejor que el rey Saúl. Entonces él lloraba porque pensaba que el pueblo de Dios se quedó sin rey, pero al mirar el plan de Dios fue muy feliz. Y así nosotros quizá lloramos por muchas cosas en este mundo. Decimos: Señor, si tú me diste, ¿por qué me has quitado?
Yo era feliz con lo que me habías dado, pero no sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Vamos a ver un ejemplo más. En el libro de Jonás, en el capítulo 4, el versículo 6 hasta el 8, nos dice así: y preparó Jehová Dios una calavecera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calavecera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calavecera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, aquí Dios nos habla un poco más claro. Dice la palabra de Dios que en este tiempo en que Jonás salió a llevar el mensaje del Señor, que los que conocemos la historia sabemos que no fue tan fácil como que el Señor le diga a Jonás: levántate, anda, y él fue, sino que Dios le dijo: anda a predicar a Nínive, y él empacó sus cosas y se estaba yendo a Tarsis de vacaciones. Pero el Señor en media mar provocó una tempestad y Jonás tuvo que ser arrojado de ese barco en el mar. Ahí lo tragó un pez. Jonás se arrepintió, el pez lo vomitó en la orilla del mar, y luego Jonás fue y predicó. Cuando Jonás terminó de predicar, hizo una enramada en un cerro que había por ahí cerca para vigilar en qué momento Dios destruiría a Nínive, cuando Dios ya había perdonado a Nínive. Pero dice que Jonás se hizo una enramada y estaba ahí vigilando a ver qué es lo que iba a suceder. Y mientras Jonás estaba ahí, Dios hizo nacer una calavecera, y sus hojas le servían de sombra, y su fruta le servía de comida. En un día sucedió eso, y Jonás era muy feliz. Al otro día, Dios mismo envió un gusano que le comió las raíces de la calavecera, se secó, y envió un viento que sopló sobre las hojas y se cayó todo. Y el sol hería la cabeza de Jonás, y Jonás decía: prefiero la muerte, me quiero morir. ¿Por qué se quería morir? Por lo que Dios le había dado y Dios le había quitado. Queridos hermanos, queridos amigos que están escuchando en este día, ¿será que es justo que nosotros nos portemos así? Dios nos ha dado un carro, hoy se le quebró el motor. Me pongo a llorar: Señor, ¿por qué me lo quitaste? Señor, ¿por qué permitiste que esto suceda? El Señor me dio una casa, tuve necesidad, lo hipotequé en el banco, ahora me lo quitaron, me quedé sin nada. Señor, ¿por qué sucede esto? Muchas cosas nos suceden en este mundo y a Dios le echamos la culpa y no nos damos cuenta que lo que tenemos en nuestra vida, Dios lo ha puesto en nuestra vida. Y si Dios lo ha puesto en nuestra vida, Dios lo puede quitar también. Y en este tiempo también hay muchas cosas que ni siquiera Dios ha puesto en nuestra vida. Nosotros mismos lo hemos buscado para satisfacernos a nosotros mismos. Y con tal de que seamos felices, Dios lo quita de nuestra vida. Pero vamos a ver a un hombre que hace todo lo contrario de lo que hizo Samuel, que hace todo lo contrario de lo que hizo Jonás. En el libro de Job, el capítulo 1, en el versículo 21, nos dice así: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Queridos amigos, a Job le fue mucho más mal que a Samuel. A Job le fue mucho más mal que a Jonás. Cuando Job pronunció estas palabras, Satanás ya se había encargado de hacerle mucho mal. Porque dice que un día que los hijos de Dios estaban presentes ante el Señor para hablar con él, también se presentó Satanás y el Señor le dice: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, dice Satanás. El Señor le dice: ¿cómo ves a mi siervo Job? Me es fiel en todo. Satanás le dice: si es verdad, es fiel porque tú lo tienes cercado, le das de todo, nunca le quitas, mas le añades a sus posesiones. El Señor le dijo: está bien, Satanás, todos sus bienes están en su mano, puedes quitárselo, solo no toques su cuerpo ni su vida. Vino Satanás y
Vino Satanás y le mató a todos sus hijos, le mató a todos sus criados. Trajo a otras personas de otras naciones que le robaron todos sus ganados, todos sus asnos. Le robaron todo. Cuando Job pronunció estas palabras, ya se había quedado sin hijos, ya se había quedado sin siervos, ya se había quedado sin hacienda. No tenía ganados, no tenía bueyes, no tenía ovejas, no tenía camellos, no tenía nada. Solo le quedaba su persona y su salud. Y él dijo, Dios dio, Dios también quitó. Sea bendito su santo nombre. Queridos amigos, en este día lo que tenemos que entender, que los planes de Dios son perfectos para nuestra vida. El tiempo del fin ya está aquí. Si nos toca dejar casa, carro, esposa, hijos, lo que sea, hay que dejarlo por amor al Señor. Porque por amor al Señor libraremos nuestra propia vida. No lamentemos lo que se pueda perder en este mundo. Esta pandemia está causando grandes estragos en el mundo entero. Unos están perdiendo sus familiares, otros sus casas, otros no tienen que comer. Les está yendo mal. Pero por medio de este hombre llamado Job, podemos ver que hay que bendecir el nombre del Señor en todo tiempo de nuestro vivir. Entonces, queridos amigos, no importa lo que ya hayamos perdido en este tiempo, sea nuestra libertad, sea algún familiar, sea los amigos, lo que sea que hayamos perdido, entiendamos que primero, si Dios nos ha quitado, Dios nos dará. Y si Dios nos dio, Dios también puede quitar. Al final de la historia de Job, Dios lo bendijo lo doble. Su hacienda de él era lo doble de grande. Dios le multiplicó por 2 lo que él había perdido. Llegó a ser un hombre más rico de todas las regiones por donde él vivía. Hoy nosotros no estamos esperando riquezas, pero estamos esperando del Señor la vida eterna. Así es que si hemos perdido, alegrémonos en el Señor. Dios dio y Dios también puede quitar. Y al final tendremos la bendición de vida eterna. Ahorita no hay tiempo ni para mirar las cosas de este mundo. No hay tiempo ni para mirar atrás, pues pueda que nos pierdamos al mirar atrás, al igual que la esposa de Lot. Así es que Dios bendiga a cada uno de ustedes por medio de su palabra en este día. Que Dios nos consuele y Dios nos motive para seguir luchando. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.